Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Fundación Orahaim, que es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo la difusión del mensaje universal de la Torá y las enseñanzas monoteístas para todas aquellas personas que no son judías, pero que se sienten atraídas, cautivadas, interesadas por la Torá y sus enseñanzas. El día de hoy estamos en la clase número 2 de un nuevo curso que imparte la Fundación, que es sobre el Pirkei Avot, un libro podríamos decir que es tradición oral, de Torah oral del pueblo judío que es transmitido de generación en generación y que en este caso tiene un mensaje, tiene moralidad, tiene enseñanzas que pueden ser apropiadas para cualquier tipo de persona si es aplicado, si es explicado de la forma apropiada. Para este caso, en este curso tenemos a nuestro querido Rab Asher Kakwa, quien nos está ayudando a impartir este curso y nos guiará en esta aventura de aprendizaje en los próximos, yo espero, 3, 4 años, 5 años, los años que sean necesarios para poder Seguro que sí. estar aprendiendo y desarrollando nuestro estudio junto con él y juntos todos nosotros. Les recuerdo que la dinámica del grupo es tener cámaras encendidas, micrófonos apagados para poder recibir bien la clase y después, si es posible, tener una interacción de preguntas y respuestas. Sin más, por el momento dejo la clase y la sala a el RAP. Muchas gracias, RAP, y bienvenido. Gracias Israel. Gracias siempre por tus palabras. Gracias a todos por asistir acá a la clase. Y sí, Baruch Hashem, como lo dice Israel, estamos en un momento en el que hoy día, más que nunca, hay que difundir toda esta enseñanza, sobre todo la que es enfocada al Derech Eretz, o sea, la manera como conducirnos en el mundo, conducirnos en nuestra vida. Y también, obviamente, este libro lo menciono yo en la publicación que hice hace unas 2 semanas atrás, el libro de Conociendo tu luz interior. Y lo menciono precisamente como uno de los libros que es importante que el no ágida debe tener en su biblioteca, no solamente tenerlo, pues, sino estudiarlo de consulta. Y efectivamente, la mayoría, no solamente con el Pirkei Avot, sino la mayoría de los escritos que hay, eh, tienen un enfoque hacia el pueblo judío, porque obviamente es lo que se ha venido haciendo, por eso se ha mantenido la tradición oral, gracias a eso también el pueblo judío se ha mantenido en sus misbod, en todo esto. Y hoy creo que es momento para empezar a hacer un poco de sacar también esa luz que hay allí para las naciones, porque sin duda la Torah también es para las naciones, entonces es bueno mirar y analizar un poco de algunos puntos, no todos, porque otros son muy fáciles de entender y aplican, pero otros, digamos, cómo puedo yo o cómo puede la persona que no es judía entenderlo para su práctica también. Y eso es muy importante diría yo que es en lo que tiene que ver con el proceso del Ben Noaj, además de la aceptación, que es vital, obviamente, es como el principio, se necesita un proceso de estudiar las leyes, como ya lo hicimos con el curso acá con la Fundación, es uno de los cursos que incluso yo recomiendo a las personas que me contactan. Por ahí me contactó una persona de Francia hace unos días que también, de hecho, me contactó fue porque vio los videos de la fundación y vio no solamente los videos, sino el trabajo de Israel, de que los tiene bien organizaditos por módulos, por temas. También ve las clases de Israel, Baruch Hashem. Israel está haciendo lo que cada noajida debería hacer con el tiempo de enseñar, o sea, de lo que se va aprendiendo. Incluso no necesariamente de manera así de difusión, me refiero con un canal de YouTube, pero sí necesariamente cada persona tiene que ir enseñando de lo que aprende, ya sea a sus hijos, a la persona que se acerque y le pregunte, para esto es esta sabiduría. Entonces, hoy día, en el momento que estamos hoy, sin duda estamos viendo una agitación. Comentaba yo al otro día en una clase el domingo con unas personas, pues está lo que pasó el 7 de octubre en Israel, que todavía se sigue viendo noticias al respecto, también se están liberando personas, Baruch Hashem, eh, eh, que tienen cautivas también. Y eso también, por otro lado, despertó como que, como que puso nuevamente en el centro de muchas cosas. Un segundito que llegó una persona que allá voy.
Entonces decía que ha puesto como nuevamente en el centro de las cosas, no solamente Israel, sino lo que tiene que ver con la Torá y los sabios de Israel también. Por ejemplo, otra cosa que sucedió hace unos días fue eh, la elección del presidente argentino, cosa que lo comento solamente como un hecho, no trato o sea, no estoy diciendo que apoye o tampoco estoy diciendo lo contrario, solamente lo comento como un hecho que este presidente de alguna manera, o sea, por lo menos ha traído incluso a los medios de comunicación a estar atentos de que él fue a visitar la tumba de Rebe, de que ha estado con unos rabinos, pidiendo bendición a algunos rabinos, y eso ha traído que incluso periódicos locales o medios de comunicación acá en Colombia han publicado eh, titulares que vi, por ejemplo, ¿quién era el Rebe Lubavitch? O sea, tal vez gente nunca había escuchado sobre el Rebel Lubavitch, tal vez, pero de alguna manera esto ha causado que hay una agitación en el mundo y en esa agitación también está Israel presente y la Torah presente, dejando de lado los tintes políticos, porque acá lo único que nos interesa es que somos judíos, eso es lo que Rebe también nos enseña, pero aún en todos estos eventos, obviamente Hashem está obrando. ¿Y a qué vengo con esto? Que esto ha traído precisamente que tal vez generaciones jóvenes, chicos, si es que les gustan estar actualizados un poco con las noticias, más de todas las cosas que nos sirven, digamos, y ven en redes sociales, pero se está hablando o se trajo un artículo para ver quién era el rey Lubavitch o cuál es esta relación que tiene este nuevo presidente con los judíos. También por otro lado encontramos gente, he visto videos de personas en España después de lo que pasó en Israel, hablando que Israel se merecía esto, que un montón de cosas. O sea, también se ha despertado el antisemitismo. Por eso la agitación no es solamente es de lado y lado, como siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre que se fortalece el bien, también está el mal ahí tratando de equiparar la competencia. Pero en esa lucha, como nos enseñan los Rebbeim y las Hasidut, es donde más tenemos que iluminar. Nosotros no combatimos con la oscuridad, solamente iluminamos. ¿Y qué se refiere a eso? Pues que nuestro estudio, todo lo que aprendemos de alguna manera, se vaya viendo en la práctica. Y por eso, además de las leyes que ya que está el curso en el canal de la Fundación, y yo también lo recomiendo a personas que me han contactado para que estudien ese curso, tenemos todo lo que es el Derech Eretz, o sea, todo lo que es cómo conducirnos. El libro que yo escribí está enfocado en ese aspecto también, pero enfocado un poco más del autoconocimiento, la introspección, a conocer la grandeza de mi alma, a conocer también las cualidades de mi alma, a conocer cómo en mi alma se expresa y entender cómo yo puedo refinar eso. Pero sin duda el Pirkei Avot da consejos que sin hablarnos de Sefirot, sin hablarnos a veces directamente de almas, nos está hablando de cosas también muy importantes que son hechos, cómo debo conducirme, ¿ya? Y obviamente empieza, antes de entrar un poco en, en materia, digamos, de consejos, empezó hablando, que fue lo que miramos la clase pasada, el tema de quién tiene parte en el mundo venidero y dejamos claro también que las naciones tienen parte en el mundo venidero porque también tienen una obligación de cumplir misbot y también, obviamente, por ese cumplimiento tienen una recompensa, cosa que han explicado muchos sabios, el Talmud también explica sobre eso. Luego de esa introducción, tenemos una primera Mishnah, y esa Mishnah dice, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinaí. Bueno, entendiéndolo bien, en el monte Sinaí, la recibió de Hashem, que se la dio en el Sinaí, en el monte Sinaí. Y por eso acá una traducción que tenemos aquí en español, dice, Moshe recibió la Torah de aquel que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea, y estos, o sea, los sabios de la gran asamblea, pusieron tres máximas, tres enseñanzas muy importantes, y una de ellas es, o las tres enseñanzas son, empecemos con la primera, ser circunspectos en vuestro juicio. La otra es, instruid a muchos discípulos. Y la otra es, alzad un cerco protector alrededor de la Torah. Y aquí termina nuestra Mishnah. Primero, entender y dejar claro que no vamos a ver una Mishnah por clase. O sea, vamos a tratar de
explicar varias cosas y avanzar y comprender, como siempre me gusta a mí en mis clases, o sea, no hay afán, no hay afán aquí. El afán o el avance no se da o no se mide por el número de páginas o el número de Mishnayot que veamos. El avance, y esto no solamente con ustedes, sino así el estudio de la Torah también. El avance se mide en qué tanto voy comprendiendo yo. Y muchas veces por eso nosotros cuando estudiamos Talmud y otros libros, eh, las clases están, repetimos varias veces un tema, una Gemara o algo así, y vamos entendiendo y profundizando. O sea que el avance no es en espacial, vamos a decirlo así, no es en páginas o en cuántos avances en el libro, en el texto, sino que el avance es en conocimiento, en comprensión. Ahí sin duda hay un avance con eso. Entonces, vamos a tratar de ir entendiendo esta Mishnah. Y hay una cosa que dice aquí. Dice, Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinaí. Primera cosa importante, Moshe no se inventó la Torá. Yo sé que eso está claro para ustedes. Sin embargo, eh, ustedes escuchan o he visto personas incluso que llegan a decir que Moshe cambió cosas y que Moshe prácticamente agregó cosas a la Torá. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ya, es problemático. Moshe no cambió nada. Sin embargo, si lo analizamos en un texto que trae Hasidut sobre algunas de estas cosas, se explica de que de alguna manera eh, Moshe recibió la Torá, dice en fuego negro con blanco, o sea, y voy a resumirlo así, para no entrar un poco en el tema de Hasidut ahorita, de toda esa profundidad. El tema es que Moshe veía la Torá y recibía la Torá de una manera, de un nivel muy elevado, y él iba transcribiendo. Moshe solamente escribía, por eso tenía profecía. Pero había puntos que estaban a veces muy complejos de que una persona simple lo pudiera entender, y en ese punto Moshe utilizó otra palabra. Y esos son casos muy particulares, ya muy particulares que la Torah, no en toda la Torah hizo eso Moshe, pero sí hay ejemplos que de pronto con más tiempo lo analizamos si quieren, de pronto para la próxima clase, porque ahorita voy a salir de viaje en un rato. Entonces, sí hay ejemplos muy concretos, pero aún así, Moshe no está cambiando nada. Moshe solamente está permitiendo que se pueda entender el concepto de una manera correcta. Y son puntos muy particulares. Es decir, no es, no es en gran parte que se hace eso. Son cosas muy pequeñas y cosas que sí, digamos, él, entre comillas, cambió. Pero eso es donde se malentiende, por eso es que se necesita una profundidad y un estudio serio para poder comprender estas cosas, porque de pronto una persona medio escuchó por ahí y ya no falta que publica y dice, Moshe cambió las cosas, Moshe escribió otra cosa, Moshe escribió la Torá. Pues sí la escribió, pues Hashem lo utilizó a él para escribir la Torá, él fue redactando, él fue escribiendo, pero no significa eso que Moshe, él escribió como quien escribe un poema con su inspiración o como quien escribe una obra con su inspiración. No, Moshe escribía lo que Hashem mismo le iba dictando. Por eso se refiere aquí, y nos recarga la Mishnah, de que Moshe recibió la Torah, no se la inventó. Ya, él la recibió, Hashem se la entregó. ¿Quién se la entregó? Aquí dice el que se apareció en el Sinai, de aquel que se apareció en el Sinai, que fue Hashem. Y hay otra cosa, ¿cómo se conecta esto con las naciones? Pues hay una conexión muy grande. Recuerden lo que dice la ley con respecto a Benei Noach, que dice que Benei Noach, o más bien las personas de las naciones que de pronto cumplen las 7 leyes, no son idólatras, no están en ninguna religión, respetan el matrimonio, o sea, no hay relaciones prohibidas, no comen parte de un animal vivo, es decir, no son crueles con los animales, siguen las leyes de los tribunales de justicia, eh, no roba, no mata, ya, o sea, cumple estas leyes. No es idólatra porque no cree en ninguna otra religión, pero no hace esto simplemente porque es porque él diría, bueno, ¿quién se va a poner a asesinar? ¿Quién se va a poner a maltratar a un animal? No es correcto, son normas de conducta en la sociedad y empieza a aplicar por de pronto la psicología y los pensadores modernos y los filósofos y un montón de cosas y concluye las razones por las que esto es lógico
dentro del comportamiento humano. Sin embargo, sin embargo, la ley, la halajá y el Talmud en Sanedrín dice que estas personas no son llamados Hasidei Umodolam, no son llamados justos o piadosos de las naciones, son llamados Jajamei Umodolam, o sea, como los sabios de las naciones, es decir, porque con su sabiduría concluyen esto y es algo muy lógico, pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que ellos no están reconociendo de que estos preceptos los hacen porque Dios mandó, ¿ya? Ese es el gran problema aquí. Y hay una cosa fuerte que dice el Talmud sobre esto en Sanedrín, dice que estos sabios de las naciones no tienen parte en el mundo venidero, ¿ya? Y dice lo que sí tienen parte son los que cumplen las 7 leyes y aceptan las 7 leyes como que fueron ordenadas y fueron ordenadas a través de quién, a través de Adán, a través de Noah, a través de quién. ¿Mm? A través de Moshe. A través de Moshe. Oh, aquí se conecta la Mishnah, ¿ves? ¿Por qué? Porque si bien las leyes para la humanidad fueron dadas a través de Adán, fue el primer ser humano, Hashem le dio estas leyes de conducta. Si bien a través de Noah encontramos que se hace un pacto nuevamente con la humanidad, dice, fructifíquense, multiplíquense y poblen a la humanidad, al mundo, construyan una civilización. Pero luego viene un gran evento en la humanidad, el evento que cambió no solamente el mundo, sino el universo entero, porque hasta los ángeles también de alguna manera querían la Torah, eso también está en el Talmud en Shabbat. Ya, yo le decían, ¿por qué se lo das al hombre? Pues tú tanto has guardado esto, ¿para qué se lo das al ser humano? Y hay una discusión ahí, ¿y quién es el que discute con los ángeles? ¿Quién es? Moshe. Moshe. Moshe Rabenu discute con los ángeles porque los ángeles dicen, Hashem, tú guardaste tanto tiempo esto tan preciado y lo vas a entregar a los hombres. O sea, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y entonces eh, Moshe, Hashem le dice, mira, Moshe, respóndeles tú. Y claro, Moshe, los ángeles no son cualquier cosa, son entidades fuertes, o sea, son seres fuertes, bueno, entidades no, son seres creados por Hashem y que cumplen una función y que obviamente Moshe tenía un poco de temor y le dijo, pero Hashem, esto está en el Talmud en Shabbat, eh, pero ¿y qué pasa? O sea, si me pasa algo, le dijo, tranquilo, aférrate a mi trono y respóndele, le dijo Hashem. Entonces Hashem le dice, mira, discúlpame a los ángeles, discúlpenme ustedes con su perdón, con su respeto, pero la Torah está escrito, respetarás a tu padre y a tu madre. ¿Y ustedes tienen padre y madre? Les pregunta Moshe a los ángeles. Ya. Entonces se quedaron sin palabras los ángeles. Ya. Ahora, bueno, la Torah también está dicho, no robarás. Ya. ¿Acaso ustedes tienen esa tendencia? ¿Tienen un instinto al mal con el que se sienten tentados a robar? Está Moshe atacando a los ángeles y los ángeles en silencio, sin qué decirle a Moshe. Y les pregunta, también está escrito, guardarás el Shabbat. Y ustedes guardan Shabbat así como nosotros, que no encendemos fuego, etcétera. Y los ángeles, para hacer la historia un poco graciosa, dijeron, ok, Moshe, ok, está bien. La Torah es para ustedes, llévatela. Y así digamos, Moshe discute en los planos espirituales, porque Moshe esto no fue, de hecho los ángeles dice el Talmud que dice, ¿quién es este hombre de ser y carne aquí, de carne y hueso entre nosotros? Dicen los ángeles, o sea, ¿qué hace este hombre de carne y hueso aquí entre nosotros? Entonces, vemos a Moshe en ese episodio recibiendo la Torá, discutiendo con los ángeles porque ellos la querían, pero los ángeles también entendieron que, oye, sí, definitivamente es para ustedes la Torá. Y Moshe recibe la Torá y este es un evento que cambió el universo, un evento que cambió el mundo. Entonces, ¿qué dice la ley, la halajá, con respecto a las naciones? Dice, las naciones deben aceptar las 7 leyes no porque sean lógicas. Está bien que se comporten dentro de la lógica porque por lógica hacen las cosas y dice, bueno, yo hago esto bien y no voy a robar y tal cosa. Pero no es suficiente. Deben aceptar las 7 leyes no porque es lógico, no porque Hashem se las dio a Adán,
no porque Hashem se las dio a Noaj, hizo un pacto con Noaj, sino porque Hashem se las entregó a Moshe en el Sinaí. ¿Ya? Así deben aceptar los noajidas sus leyes. O sea, también deben entender que quien recibió la Torá, Moshe, no la escribió, no se la inventó, ya. Debe entender que fue Moshe quien recibió esto y en el momento que esto se recibe, entonces se evidencia un pacto, se está haciendo un pacto ¿con quién? Con Israel. Son las leyes que tenemos nosotros, los 613, que obviamente hoy día son un poco más, agregando los que son de los sabios, que son cercos en algunos casos, etcétera. Y eso lo vamos a ver también en esta Mishnah. ¿Ya? Pero, pero por el momento hablemos del tema de la recepción. Y aquí está el punto. Moshe Kibel Torah. ¿Quién recibió la Torah? Tú como judío debes saber quién recibió la Torah, Moshe. Tú como justo de las naciones, ¿quién debe, a través de quién? Porque bueno, se hace el pacto con Israel, pero se ratifica el pacto que ya venía con las naciones. Ya, de hecho, según la opinión, lo vimos en el curso Noajida también de la fundación, al principio, cuando citamos a Hiskuni, hicimos examen de eso, ¿se acuerdan? Entonces, Hiskuni decía que hay 620 letras en este episodio de la entrega de la Torah, y esto hace alusión, dice Hiskuni, a los 613 preceptos, más los 7 preceptos que también fueron entregados a las naciones, según la opinión de Hiskuni, a ese evento. Entonces, el Noajida debe aceptar sus preceptos no por lógica y tampoco eh, por los anteriores, Adán, Noah, sino por el evento del Sinaí que fue ratificado con la entrega de la Torá, donde Moshe recibió la Torá, y también Kabbalah para las Naciones, un libro que también hemos estudiado, dice, ahí citando el rabino Gisbur cita algo donde se le da la orden a Moshe, que está escrito también en la Torá, de escribir la Torá en 70 idiomas, en unas piedras. Y dice, hay quien dice que esto lo terminó haciendo fue Yehoshua, pero al final de cuentas, la explicación de esto es que la Torá también es para las naciones. ¿Ya? Ahora, en el cumplimiento en la práctica como tal, hay diferencias, como ya sabemos, no todo es para las naciones, sin embargo, se puede aprender de ello para las naciones. Y de hecho, tengo una idea por allí de un proyecto, bueno, no lo comento, también no voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Que dicen los eh, spoiler, no voy a hacer spoiler, pero ya tengo una cosa en la que estoy trabajando que tiene que ver con este tema de que de cada cosa de la Torá, aunque en la práctica el noajida no haga como el judío, aún ahí hay una enseñanza para el noajida. Y ese es el punto. En la halajá, de pronto, o sea, en la práctica, lo que yo debo hacer y lo que no, hay cosas muy claras y hay cosas que no debo hacer, ¿ya? Pero más allá de la práctica hay una enseñanza y de eso también se puede aprender. Entonces, la Mishnah nos aclara, nos recuerda que esto, esta Torah que bajó al mundo fue a través de Moshe, un evento milagroso en el Sinaí, y además de eso, aquí también se ratifican las 7 leyes, y es importante que el justo de las naciones entienda que fue Moshe quien recibió la Torah, no es la Torah algo inventado por el ser humano, es algo que Moshe recibió. Y además de eso, uno diría, bueno, pero eso fue hace tanto tiempo, y ya hoy día nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, dicen los cristianos. Ya. Entonces, ahí está el punto. O sea, aquí la Mishnah no basta, no para con decir que quién recibió la Torah, porque eso lo tienen claro hasta los cristianos, lo tienen claro. Y hacen películas en la semana que ellos celebran estas fiestas, ponen las películas por allí en los canales y todo, y famosa la película de Moisés y los 10 mandamientos y todo. Entonces, el cristiano también lo tiene claro. También el cristiano tiene claro que Moisés recibió la Torá, pero hay un problema con ellos. Mi problema es que ese fue un evento pasado. Hoy día estamos bajo otra ley, otro pacto, etcétera. Pero la Mishnah nos aclara algo inmediatamente ahí. Nos dice, y se la transmitió a Yoshua, y Yoshua se la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Y después dice, y estos, o sea, los sabios de la gran asamblea, expusieron 3 máximas. O sea,
La Torá la Mishnah, ¿para qué se toma todo este? Dicen que el pergamino en esos tiempos era carísimo, era algo escaso y la tinta también. Pues debieron ahorrar tinta, ¿no? Debieron escribir, debieron ir al grano y decir, bueno, los sabios de la Gran Asamblea dijeron, ya, ya, ¿para qué ahorrar, para qué gastar tanta tinta? Debieron ahorrar tinta. No, la respuesta es que eso estaría mal, porque parecería entonces que fueron los sabios de la Gran Asamblea y no. Todo viene de Moshe y Moshe no se lo inventó como dijimos, sino que aquí dice Kibel Torah, él la recibió, él la recibió. Pero además de eso nos dice cómo él la transmitió a Yoshua, la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la Gran Asamblea, y sin embargo el Masejet, o sea, el Talmud en esta parte donde se enuncia esta Mishnah, aclara de que de allí, desde los sabios de la Gran Asamblea, también siguieron los sabios, los grandes rabinos discutiendo y esclareciendo cosas de la Torah oral. ¿Ya? Una de las cosas por las que se crearon las religiones es porque ellos tomaron la Torah escrita y la transcribieron, la traducieron, la mañaron, etcétera. Pero hay una cosa que no pudieron tomar porque no estaba escrita y era la Torah, es la Torah oral. ¿Ya? Entonces, esta transmisión que iba de generación en generación y que empezó con Moshe, pero Moshe, vuelvo y digo, Moshe escuchó la explicación de Hashem. Ya, porque eso ya lo hemos hablado en el curso también, por eso es importante seguir esta secuencia de que ya estudiamos un punto, vamos a estudiar otro, entonces ya uno no tiene que andar repitiendo cosas que ya se hablaron, pero gracias a la Torah oral es que entendemos cómo se hace la shejitá, cómo se afila el cuchillo, cómo son los tefilín, cómo se considera un tefilín que está correcto, cómo se hacen los nudos de los tzitzit, etcétera, etcétera. O sea, hay una tradición que no está escrita ahí, la gente lee por ahí la Torah escrita, eh, pero no entienden, no saben estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen algo escrito, algo que es fijo en su apariencia. Pero cuando se tienen las llaves para poder leer este texto fijo, sale a la luz la grandeza de la Torah, que en verdad no es fija. La Torah ya está escrita para todas las generaciones, para todos los tiempos, para todas las tecnologías, para todas las ciencias. Es decir, la Torá no cambia según la humanidad vaya evolucionando o la ciencia vaya evolucionando. La Torá ya está allí, pero de la Torá misma los sabios aprenden hoy día, los grandes poskim de Israel, incluso leyes, cómo dictaminar leyes para temas de fecundación in vitro, para dictaminar leyes de temas de eh, inseminación artificial, sobre clonación, etcétera. O sea, todo esto lo sacan los sabios de la Torah, la grandeza de la Torah. Y es importante tres cosas que marca la Mishnah. Moshe recibió y Moshe transmitió, y esta transmisión ha llegado y sigue estando allí en el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel no, porque está prohibido agregar cosas, el pueblo de Israel no agrega nada. Por eso en la Alajá, no me acuerdo si era que era aquí con ustedes o no me acuerdo. Ah, creo que fue cuando estamos teniendo la sija de ayer, creo que fue. Que hay una cosa que se trae cuando se estudia Alajá, dice Alajá Moshe Sinai. Es decir, hay una Alajá, una explicación que es transmisión de Moshe desde el Sinai. Es decir, no está escrita, pero viene una explicación, viene algo que en la tradición ya se entiende de que es algo que Hashem mismo le dijo a Moshe que tenía que hacer y que transmitir. Entonces, dejando claro esto, quién recibió la Torá, quién entregó la Torá y a quiénes transmitió esta Torá. Y de hecho en el texto, en escrito, el Peshat de la Torá está dicho que Moshe recibió dos Torot, dos leyes. Entonces, recibió algo que él iba escribiendo, porque están las piedras que recibió, pero él después empieza a escribir lo que Hashem le relata. Pero además de eso, también recibe la explicación. Pero también esto se transmite de generación en generación y aún después de todas las persecuciones que el pueblo Israel ha tenido y todo el esfuerzo por algunas naciones o algunos imperios para hacer que el pueblo Israel se olvide de su Torah, la Torá se ha mantenido. Es más, cuando se llegó a escribir la Torá en manos
de Revi, con que compiló las Mishnayot y organizó el Talmud, ahí fue cuando más se potenció el estudio del Talmud en diferentes partes del mundo, ¿ya? Entonces, después de eso, nos da la Mishnah tres consejos o tres máximas, tres cosas muy importantes que debemos ser circunspectos en nuestro juicio. Es decir, vamos a traducirlo en palabras modernas, ser cuidadosos en nuestros juicios. Pero aquí la Mishnah realmente está hablando de los jueces, o sea, está hablando de aquellos que juzgaban precisamente casos, incluso a personas en Israel. Sin embargo, como vamos a ver más adelantico, esto también se tiene una aplicabilidad para todos los que no somos jueces, es decir, para que todos somos personas simples e incluso para aquellos que son justos de las naciones también. Y otro, instruida a muchos discípulos y alzado un cerco protector a la Torah. Importante, la cadena de la tradición oral. Por eso dice aquí, la tradición de la revelación del monte Sinaí forma una cadena ininterrumpida desde aquel día hasta nuestra época, como lo dice, ya lo recalcamos acá. Y eh, luego, que estos pilares de tradición vienen, se citan en un orden, sucesión de Rabí hasta Rabí Judá Nasi, Revi, que fue un gran sabio que compiló las Mishnayot y se empezó a recopilar todo lo que estaba escrito y él compiló lo que hoy conocemos como Talmud, ya, el Talmud. Y entonces incluso con la ayuda de compañeros de él y con la ayuda de hijos, entonces se, él ordenó eh, los seis órdenes de la Mishnah, ¿ya? Y eh, después de esto fue cuando más las escuelas talmúdicas, tanto en Babilonia y después incluso en Alemania y todo, empezaron a estudiar a profundidad todo lo que está, o sea, se potenció, precisamente por eso se escribió. Sí, estaba prohibido escribir la Torah oral, como ya hemos estudiado, pero ante el peligro que se perdiera esta tradición, que fue entregada por Hashem, perdón, a Moshe, entonces se tomó la decisión de escribirla y ahí se potenció más el estudio, incluso se encontraron cosas que aparentemente son contradictorias en toda esta tradición oral, y es ahí donde entonces empiezan los sabios también a tratar de encontrar una solución para estas cosas. ¿Por qué? Porque dijimos antes, cuando hablamos de la Torá y que la Torá fue entregada por Hashem, sabemos que es una verdad. Y el Tania también en su introducción nos dice que tanto estas como aquellas son palabras de Hashem, es decir, tanto la palabra de un sabio que parece contraria totalmente a la palabra de otro sabio, son palabras de Hashem. Uno diría, pero ¿cómo así? Entonces, no entiendo a Hashem. Hashem dice una cosa y después dice otra, o sea, no entiendo. Ya, la respuesta es que cuando hay una dificultad, si tenemos claro el principio de la Mishnah y es que la Torah la entregó a Hashem, entonces las contradicciones nos esfuerzan o están allí para esforzarnos a buscar una posición que armonice las dos o una explicación. Y por eso también la Torah tiene 5 niveles y por eso la Torah muchas veces algunas cosas quedan a veces más claras con el Sod, con la Kabbalah, etcétera, etcétera. Pero todo esto se hizo cuando se escribió el Talmud. Se potenció el estudio de lo que es el Talmud. Y mm, otra cosa importante, y es que con estas persecuciones que hubo y que han cesado un poco, hoy día sigue el antisemitismo, pero no sigue como antes, que prácticamente tenían que los judíos salir de allí o convertirse a la religión que le imponían del momento. O, o morir. Muchas, y eso también lo estoy leyendo en la historia de Rambam, muchas personas prefirieron irse, obviamente. Y el Rambam fue uno de esos que vivió esos eventos dolorosos. Tuvo que irse de Córdoba, de España, y se fue a Marruecos. Y en Marruecos vivió un tiempo, pero después en Marruecos también le tocó irse y llega a la tierra de Israel. Y en la tierra de Israel encuentra eh, las masacres y los problemas con las cruzadas. O sea, eso lo decía el otro día, o sea, qué terrible, ¿no? O sea, qué terrible tú, porque para los que lo han vivido, por eso a veces me acuerdo mucho también de los alumnos venezolanos,
lo difícil que es salir de tu país, dejar todo atrás, incluso una carrera profesional que de pronto tienes que prácticamente ya no sirve de nada donde vas, o por lo menos tienes que empezar un proceso para poder validar estos títulos, etcétera, etcétera. O sea, es difícil cambiar, es difícil salir, es difícil el momento en que se incluso se toma la decisión de salir, se vende todo, prácticamente lo que has construido en una vida, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes lo difícil que es? Me sorprendió mucho, me dejó pensando mucho durante días esta situación que leí del Rambam. O sea, se va de Córdoba a Marruecos y Marruecos después también otra vez le toca salir dejando prácticamente todo, inclusive su ropa, porque cuando les tocó salir podían llevar solamente un pequeño equipaje con ellos. Y adivinen qué metió Rambam, sus libros, sus rollos, porque Rambam tenía años escribiendo cosas y ¿saben lo que es dejar eso? O sea, prefirió meter sus escritos y irse prácticamente con la ropa que tenía puesta, ¿ya? Y haces este esfuerzo tan grande y llegas a Israel y el Rambam decía, llegué a Tierra Santa y encuentra, dice que había todavía restos de sangre en las calles de las persecuciones que tenían los cruzados católicos en Israel y a la tierra de Israel desolada, etcétera, etcétera. Y de ahí Rambam emprende viaje para Egipto, ¿ya? Entonces, acabamos de decir en pocos minutos un recorrido que no fue en pocos minutos. Pero además de eso, solamente pensemos por un momento la emociones, el torrente de emociones que puede experimentar una persona en todo esto. O sea, un viaje de un mes completo por el mar y llega acá y encuentra todo esto así. O sea, ahí están los judíos, pero ahí estaba Rambam tomando sus escritos y saliendo para otro lugar. El amor que el pueblo de Israel tiene por la Torah. ¿Ya? Entonces, esto ocurrió en muchas partes. O sea, por eso aquí dice, todos los países donde se establecieron los judíos prosiguieron el estudio de la ley divina y cuando los expulsaban, la Torá solía ser el único bien que llevaban consigo. Esto demuestra también no solamente el amor que el judío tiene por la Torá, sino ese cuidado que tenían por la Torá de que no se perdiera la tradición y aún en las dificultades que fueran y con todas las cosas, ahí estaba el judío estudiando Torá, incrementando en Torá, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos deja claro que aún a pesar de las dificultades, no se perdió la tradición. No, no hay momento para pensar, ningún momento que algo fue añadido, que algo fue cambiado y hay una tradición que está ininterrumpida, que eso es lo que explica la Mishnah, ¿ya? Pero otra cosa importante que así, como estoy diciendo, hay una cadena sin interrupción desde la revelación del Sinaí hasta nuestros días y en ninguna época se abandonó el estudio de la Torá. Cada una de ellas tuvo grandes maestros, cada época tuvo grandes maestros y nos legó monumentos de su actividad espiritual. Estamos en una época diferente. Por eso estamos hablando, cada época dejó grandes sabios, grandes aprendizajes, grandes revelaciones por los sabios. Por ejemplo, vino la época de la Kabbalah, el Área Kadosh, él no fue el primero, pero estaba Ray Moshe Cordovero, etcétera. Pero como está escrito, está explicado que la relación del Área Kadosh, de la Kabbalah, acaparó mucho lo que ya había anteriormente. Entonces, eh, entonces el Arizal agregó algo, no, fue el momento adecuado, el momento que Hashem escogió para revelar esa información que si bien grandes sabios sabían antes, como Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, etcétera, fue ahora en la época del Arizal que a él se le permitió hablar y revelar cosas, porque a veces muchos de los sabios anteriores las sabían, comprendían, cada quien obviamente comprendiendo lo que Hashem le permitía revelar, pero eh, hubo cosas que no hablaron. Y un ejemplo que se trae en la Cábala, no voy a explicar qué es, pero solamente para traer ejemplo, es que Larisa le habla de Parsufín, ¿ya? Y nadie antes de Larisa le había hablado de Parsufín. Nadie había. Entonces uno pensaría, bueno, Larisa se lo inventó, o el Arizal, él sí era más grande que los anteriores. No, pues era el momento, era la generación que merecía recibir o sea, el mundo, no crean que aquí estamos solamente
hablando de los judíos y los no judíos. ¿Y el mundo qué? El mundo también está en un proceso de refinamiento hasta la Geulah, hasta la redención. Y el mundo y sus épocas también determina el momento adecuado cuando el mundo se hace, cuando el mundo se hace capaz de recibir un concepto, ¿ya? Entonces, era la época de Larissa donde se pudo revelar esto. Y les voy a decir más, esta época que empezó hace unos años, es la época apropiada para revelar Sheba Misbah Bnei Noach, ¿verdad? Siempre existió este concepto, siempre existió estas leyes, pero esta época es particular. Es la única donde podemos hablar abiertamente los judíos, la única donde podemos enseñar y la única donde la gente está buscando a los judíos para que le enseñen. Entonces, esta es la época. Momentos ahora, como tengo un video por ahí que explico sobre eso, en momentos ahora, ¿ya? Entonces, cada época, como dice aquí, nos legó grandes sabios, nos legó grandes escritos, todos basados en la Torá, porque nunca se ha interrumpido tanto el estudio como lo que nos revelan nuestros sabios a través de su estudio, ¿ya? Y en este momento se hace necesario, se hace necesario escribir más sobre la luz que hay para el Ben Noach en esta Torá. Por eso que el Ben Noach a veces quiere estudiar y claro, acude a los libros del judío, ya, que no están malos, porque hay libros que tienen enseñanzas, pero a veces, como dijo Israel al principio, a veces hay cosas ahí que no se saben entender o que no se sabe cómo entenderlo, o si aplica a mí o no aplica a mí. Esta es la época no solamente para ustedes, esta es la época en que nosotros como judíos debemos procurar eh, estudiar más estas 7 leyes. Hablaba con la persona con este muchacho de Francia, me sorprendió mucho, fue una conversación muy agradable. Pero lo sorprendente para mí es escuchar que en Francia existe una federación noajida él me dijo el nombre, no me acuerdo. Federación Noajida, orientada por rabinos y una persona de Israel, y rabinos van allá. El rabino principal de Francia ha ido allá, el rabino principal de Chabad ha ido allá, han hecho declaración también, él hizo declaración. Yo no había escuchado algo así, ya, ya. Una cosa así no lo había escuchado. Yo- eso- a mí me voló la cabeza, o sea, pensar cómo el mundo está cambiando. Ya, ya. Y cómo hoy el judío se ve obligado a cambiar y adaptarse a esta temporada, a esta época. Y vienen cosas mejores. Ya. Entonces, escuchándolo a él y él que fue allá, conoció y habló con el rabino, otro rabino de otra comunidad de ahí de Francia, una comunidad judía, y me comentaba otra cosa que ese otro rabino le dijo. Él le dijo al rabino, mire, rabino, yo quiero aprender de la Torah, pero yo no me quiero convertir, yo no quiero judaísmo. Decía, yo no quiero nada con judaísmo, esto no es para mí, es muchas cosas, decía. Pero quiero aprender Torah. Y, y he estudiado tiene el libro de Rabino Moshe Weiner, Ética, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre, si me lo recuerdan. El El libro famoso de, libro. Mm, el libro de se llama Britola, no, no Britola. no, como el Ah, manual divino creo que es. Código el divino. código divino, correcto, Sí, código divino. exactamente. Él está diciendo al rabino, eh, y yo quiero David aprender estos Weiner. rabinos. Sí, yo quiero aprender estos rabinos. ¿Y sabe qué le dice el rabino? Uy, me vas a disculpar, pero yo de eso no sé. Dije, yo no sé. Primero tendría que sentarme a estudiar yo para explicarte. Entonces, esta es época en la que vivimos, que donde la Torah oral nunca ha parado y lo vimos ahorita con la Mishnah, que sigue una generación, sigue a otra generación, y cada generación cambia, y cada generación deja legado de sabios, cada generación genera nuevos conocimientos, nuevos libros. Esta época es donde nosotros los judíos también debemos dejar escritos para los no judíos y para lo que viene hasta que venga Mashiach. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que yo estoy tratando de hacer desde lo que poco que he aprendido de las 7 leyes, porque es muy profundo también el conocimiento, y es lo que estoy tratando de hacer. Ahí puse mi libro también, el primero, fue primero de muchos, con la ayuda de Hashem. ¿Ya? Ya Entonces, tenemos escritor, ya tenemos escritor.
Sí, y me sentí muy, primero, muy sorprendido de eso que me comentaba. Segundo, es una realidad. Muchos judíos no conocen a profundidad las 7 leyes, incluso que sean rabinos, es una realidad. El rabino que yo conozco acá cerca de donde yo voy también aquí en Colombia, él me dice, yo no sé de eso, o sea, pero eso también es humildad, es grandeza, o sea, reconocer, yo no sé. Pero rabino, usted no sabe todo, rabino. Primer error, los rabinos no sabemos todo. Ya lo hemos explicado en algún momento, ¿ya? Pero estamos viendo en una época donde esta Torah oral está saliendo a la luz. Esta Torah que Moshe recibió en el Sinaí apenas está empezando a vislumbrar la luz, donde no solamente, o sea, nosotros los judíos nos estamos viendo atacados en el buen sentido por las naciones. Enséñame, 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 como dijo el profeta. Y uno dice, ok, pero espérate, déjame ver, es que no sé, o sea, nos están forzando la Geulah, la redención nos está forzando precisamente a nosotros buscar la manera de estudiar porque es el momento de revelar. El mismo pueblo judío está cambiando su posición al respecto porque venimos siendo muy celosos con enseñar a no judíos, pero eso está cambiando. En los últimos años ya vemos más rabinos enseñando, más rabinos estudiando, etcétera. Eh, entonces, esta generación en esta generación está saliendo algo que ya Moshe recibió hace miles de años y que Hashem le dijo, lo vas a escribir en 70 lenguas, ¿ya? Pero no se había dado el momento, ¿ya? Ahora sí están los recipientes. Estos caminos de Mashiach, ya, sin duda. Entonces, estamos en una época donde esa Torah oral nunca se ha interrumpido, ahora está dando frutos, no solamente en Israel, han sido años productivos en Israel, mientras hemos estado, entre comillas, ocultos y buscando sobrevivir. ¿Ya? Ahora empieza a ser productivo eso que Hashem le entregó a Moshe, no solamente para nosotros, ahora empieza a ser productivo para las naciones. Ahora empieza a salir esos frutos que ya estaban allí. Y por eso se entiende también cuando los sabios dicen, el Noahid acepta las leyes no por, no porque parezcan lógicas, no porque se las dio a Adán, no porque se las dio a Moshe, porque a Moshe recibió toda esta explicación. Y o sea que también hay un mensaje universal, por eso se utiliza la palabra siempre, el mensaje. Hoy estaba viendo la clase ayer, la clase que hicimos con la Fundación hace algunos años, la publiqué en mi página, se va a publicar, pues está programada para la noche de Hanukkah, que me invitaron en aquel momento, yo no estaba trabajando con la Fundación, me invitaron, fui invitado, y la charla Hace se llama tres así, años. sí, ¿cuánto? Hace 3 años. Wow, 3 años, mira, como, yo sentí que había sido hace 2 años, No, fue hace entonces, 3 años. De hecho, ya vamos a cumplir 5 años en la fundación. sí, perdón, entonces, la charla se llama El mensaje universal de Hanukkah. ¿Por qué el mensaje universal de tal cosa? El mensaje, porque siempre ha estado el mensaje allí, solamente que las naciones no estaban preparados para recibirlos. Ya. Ahora estamos en una generación donde sí se está y nos estamos viendo forzados nosotros mismos ahora a sacar precisamente esa tradición que hay desde Moshe para poder esclarecerle a los noágidas también. Publiqué mi libro, como decía, que surgió la idea solamente porque alguien me preguntó, Rabino, ¿qué puedo hacer yo como noágida en Sefirah Omer? Y son las preguntas habituales. Y viene Pesach, Rabino, ¿qué puedo hacer? Y viene Hanukkah, Rabino, ¿qué puedo hacer? Entonces la respuesta, siempre hay un mensaje, siempre hay algo que hacer dentro de todas estas enseñanzas. No tiene que hacer como el judío, pero hay un mensaje universal de cada cosa, ¿ya? Y publiqué mi libro y me contactaron de una librería muy importante de Jabad de Argentina que quieren publicar mi libro también. No me lo esperaba, bendito sea Hashem, ¿ya? Entonces, ojalá con la ayuda de Hashem el libro se impriman 200 ejemplares que quieren imprimir en Argentina. Y estos libros, cuando yo tengo un amigo que es judío, que él me revisó, él es escritor, me revisó algunas cosas, sobre todo la parte de ortografía. Como siempre, pues he visto que me ha tocado corregir algunos detallitos, o sea, porque toma tiempo revisar a veces. Y un rabino, un amigo que es judío, él es judío, me dijo, Rap, ¿sabe qué? Me da un ejemplar. Este libro debería estudiarlo el judío, me dijo él. Así me dijo. Ya. Este libro también un judío debería estudiarlo. Entonces, en verdad, cuando digo todas estas cosas, aclaro de una vez, no estoy hablando de mí. Yo no soy nadie.
yo hago lo que puedo hacer dentro de lo que me toca hacer. Si Hashem me dio esta pasión por las 7 leyes, pues trato de difundir lo que puedo. Pero aquí no soy yo, no es el libro, es la Torá que está saliendo a flote y que tenemos nosotros los judíos como obligación de sacar este mensaje que hay allí también para las naciones. Entonces, esa parte de la tradición no se ha interrumpido. Y esto precisamente es la muestra de ello. ¿Ya? Es la muestra de que ininterrumpidamente allí venía un mensaje también para ustedes hoy día, para ustedes los que están sentados aquí. Desde Moshe Rabbeinu venía un mensaje para ustedes aquí. Eso no es un gran milagro, o sea, eso- Hashem es muy, muy bonito, la verdad. O sea, Hashem es lindo cómo hace las cosas. Y hoy día es el momento para estudiarlo. Hoy día es para estudiar este Pirkei Avot mirando cómo podemos sacar algo también desde mi perfil, de mi identidad como Benay Noach. Y Besrat Hashem, esto apenas comienza. Eh, en este momento me toca dejar la clase porque tengo que salir de viaje. Vamos a dejarla allí, pero seguiremos con esta Mishnah, el mensaje universal o lo que nos enseña la Mishnah con respecto a ser circunspectos con el juicio, ser cuidadosos con el juicio para juzgar. Esto tiene que ver, como dije, la Mishnah habla mucho o está hablando refiriéndose a jueces, al tribunal. Ujú. Pero aquí también hay un mensaje para cada judío, dice el comentarista. Perdón. Pero yo digo más. Aquí hay un mensaje para la humanidad. ¿Ya? Y el mensaje para la humanidad es también nosotros, de alguna manera, somos jueces y de alguna manera estamos obligados a pensar bien antes de llegar a juicios. Y eso nos enseña esa parte de la Mishnah que la vamos a ver la próxima clase. Besrat Hashem. Listo, Raf. Muchísimas gracias. Gracias por la atención de la clase. Igual al grupo, gracias por estar formando parte de la sala. Vamos a estar atentos de la próxima reunión. Y como siempre, la Fundación Orahaim les agradece su preferencia al estar siempre conectados en este canal. Y con ayuda del cielo nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Bueno, shalom, que pasen Gracias. buena noche. Gracias, Feliz Rabino. viaje, Rap. Shalom, Raf. Muchas Gracias. gracias. Gracias.